Hola y bienvenido a la temporada 2 del podcast de charlas técnicas de AWS, ex AWS en español. En este episodio vamos a estar contándote todas las formas de desplegar y usar contenedores en AWS. Así que empecemos con el podcast. Hola y bienvenidos a la temporada 2 de charlas técnicas de AWS. Casi digo el nombre antiguo, el podcast de AWS en español, pero no, es charlas técnicas de AWS. Bienvenida Isa, ¿cómo estás? Pues muy bien, súper contenta de que empecemos la nueva temporada con nuevo nombre, con muchísimas ideas para esta temporada, así que encantada de que empecemos. Sí, con este podcast con nuevo nombre también tenemos ahora un canal de YouTube con el mismo nombre, que la descripción al mismo va a estar en la cajita de descripción del episodio. Si nos están escuchando en el canal de YouTube van a encontrar todos los episodios como videos. Antes estaban en mi canal personal, ahora el podcast tiene su propio hogar y ahí van a estar apareciendo un montón de cosas a lo largo de que el podcast empiece a generar contenido. Vamos a estar agregando extras, así que les va a interesar darle un subscribe y la campanita, como dicen todos los youtubers. Que además muchas de estas novedades vienen de feedback que nos habéis mandado, así que seguir mandando feedback que como veis os escuchamos y nos adaptamos. Y lo bueno del canal de YouTube es que vamos a tener la posibilidad de tener una comunidad en el canal de YouTube, porque con podcast es muy difícil crear comunidad, ya que ustedes nos pueden enviar correos, pero no pueden hablar entre ustedes y de esta forma en el canal de YouTube tenemos todas las pestañas de comunidad, tenemos cada video va a tener sus comentarios habilitados para que ustedes puedan escribir y contarse cosas entre ustedes y discutir y hacer preguntas que a veces podremos responderlas nosotras y a veces los responderán ustedes. Así que yo creo que esto va a abrir un montón de oportunidades para que aprendan un montón más y seamos todos en esta familia de AWS. Exacto, podemos colaborar entre todos. Exacto, bueno, y el tema de hoy es uno de los temas, yo creo, más comunes de cuando trabajamos desarrollando aplicaciones, gestionando aplicaciones en la nube o en el mundo on-premise, ¿no? Donde sea. Contenedores. Exacto, sí, yo creo que es uno de los temas que ha ido creciendo poco a poco en el corazón de todo el mundo, en realidad, de la gente que trabaja pues, con tecnología y hoy en día, sí, desde luego, es probablemente uno de las tecnologías que son más utilizadas, sobre todo en el mundo de cuando tienes que hacer deploy de aplicaciones y optimización de infraestructuras. Pues containers siempre salen en todas las conversaciones, ¿no? Sí, obvio. Yo creo que fue lo que nos empezó a empoderar a hacer aplicaciones de microservicios de verdad, lo que nos empezó a salir de ese loop de en mi máquina funciona. Exacto. Exacto. Como ustedes saben, yo soy fan de serverless, pero eso no significa que los contenedores no me gustan. Simplemente que me gusta no gestionar cosas. Y vamos a hablar de un montón de formas de ejecutar contenedores en la nube, ya sea con más trabajo, más de su parte. A la gente capaz a algunas personas les gusta gestionar sus clústeres de Kubernetes y otras personas son como yo que quieren despreocuparse. Y no hacerlo, exacto. Sí, sí, Exacto. desde luego. Así que vamos a hablar de contenedores para todos los gustos en AWS. La primera pregunta, y seguramente muchos de los que nos están escuchando saben, pero bueno, vamos a empezar por el principio. Contenedores, ¿qué es? Máquinas virtuales, contenedores, ¿son lo mismo? Isa, ¿tenés algo Exacto. Tengo que utilizar contenedores. ¿Por qué? Porque sí, porque está de moda. A ver, no, esto nació y creció por un motivo, bueno, por varios motivos. Pero no es algo que elegimos solo porque nos gusta siempre jugar con cosas nuevas. Vamos a empezar por el principio igual. Y el principio de todo eran las máquinas físicas, ¿no? Los servidores físicos. Hacías el deploy de una aplicación y pues necesitabas una máquina donde instalarlo. Y esto, pues como te puedes imaginar, tenía muchos problemas, ¿no? Pues porque no optimizas todos esos recursos. Así que salió la virtualización, que te permitía pues
crear máquinas virtuales en una máquina física, con lo cual podías instalar pues, diferentes aplicaciones y compartir recursos físicos, pero manteniendo ese aislamiento, Mm, ¿no? Lo que pasa que con las máquinas virtuales, pues sigues teniendo que crear pues, este contenedor que tiene sistema operativo con todo lo que necesites y la aplicación. Así que en realidad sí que compartes recursos físicos, pero tienes que gestionar diferentes servidores y sistemas. sí. Y el contenedor lo que te permite pues, es una capa de abstracción que va más allá. Ya no necesitas tener una máquina virtual completa, simplemente creas un contenedor, y de ahí el nombre, con tu aplicación y bueno, con lo que necesites aplicación, pero ya no tienes que instalar completamente pues sistema operativo y todos los patches y actualizaciones y todo lo que necesitas. Es simplemente tu aplicación y lo que necesites aplicación. Con lo cual puedes coger este contenedor y ponerlo pues donde sea. Y una cosa de los contenedores, que yo creo el nombre es muy, muy bueno, es la estandarización. Todos los contenedores, los mirás si sabes que es un contenedor Docker, por ejemplo, que vamos a hablar en un momento. Mm. Sabes cómo inspeccionarlos, sabes cómo abrirlos, sabes cómo ejecutarlos. No importa si es una aplicación de Node, una aplicación de Java, no importa qué hay adentro, los Nada. contenedores están estandarizados. Entonces eso hace que, como en los barcos de contenedores los puedan apilar súper eficientemente, vos tenés estos contenedores con aplicaciones adentro y los puedas gestionar de forma mucho más eficiente. Que con las máquinas virtuales hay cierta estandarización, pero sigue habiendo una fragmentación impresionante de máquinas virtuales y eso también lo hace mucho más complicado. Claro. Aparte, las máquinas virtuales son mucho más grandes. Puedes tener máquinas virtuales de 50 gigas con una aplicación enana en el medio. Los contenedores están mucho más reducidos. Claro, y además tienes que considerar las dependencias, ¿no? Pues con las máquinas virtuales, pues por ejemplo, pon que tienes ahí una máquina virtual con Linux, versión, no sé, con un Ubuntu, con un Red Hat o con lo que sea, con las actualizaciones tal, con versiones de dependencias tal. Y cuando instalas la aplicación, todo esto tienes que tenerlo en consideración, con lo cual, si necesitas otra versión de una dependencia o si necesitas otra versión del sistema operativo o incluso no una versión diferente a nivel, pues, de, por ejemplo, un Debian o tal, pero incluso a veces el número, ¿no? La El número de versión. versiones exacto de versión, pero a nivel de número, que necesitas una diferente, pues quiere decir que tienes que crear otra máquina virtual. Con los containers, pues esto te permite abstraerte de todas estas dependencias, con lo cual, por eso decimos también te permite utilizar los recursos del hardware mucho mejor, porque ya no tienes que instalar todos estos múltiples sistemas operativos, puedes tener múltiples containers que todos se utilizan, se aprovechan, ¿no? del host a nivel de hardware y a nivel de toda la parte de subyacente a la aplicación. Con lo cual, sí, optimizamos recursos, tiene más flexibilidad. A nivel también de tiempos de encendido, Ah, por ejemplo, cuando estás haciendo operaciones de escalar, si tienes que encender, pues necesitas más recursos. Encender una máquina entera hardware sí. o encender una máquina virtual, que ya es mucho más rápido, o muchísimo, muchísimo más rápido un container, porque ya no Ah. tienes que hacer todo el boot del sistema operativo y de todos los servicios. Te hace solo falta, pues, pum, poner el container en una máquina que ya está corriendo, con lo cual es muchísimo, muchísimo más rápido, es mucho más elástico, ¿no? Claro. Así que muchísimas, muchísimas ventajas. Y una de las ventajas, al menos que a mí me gusta de los containers, es, aparte de esta estandarización, viene de la definición de la infraestructura como código. Yo creo que es uno de los primeros lugares donde empezás, aunque no estás trabajando en la nube, estás trabajando en tus aplicaciones, es donde empezás a ver las primeras versiones de lo que es infraestructura como código. Por Sí. ejemplo, en el archivo donde está la definición del contenedor, vas a poner la imagen de base, bueno, que necesitas, vas a poner las dependencias que tienen que estar instaladas antes, vas a poner cómo se ejecuta esta aplicación, está todo descrito ahí para que cuando vos le des el comando de inicializar el contenedor puede agarrar todo ese set de instrucciones y procesarlo y la persona, otra vez, la estandarización, la persona que está Mm. ejecutando o el sistema que está ejecutando, desplegando este contenedor no tiene que tener conocimiento de lo que hay adentro porque vos cuando escribiste este contenedor escribiste este archivo con todas las instrucciones súper detalladas.
Sí, esto la verdad que también sí es un punto muy válido, ¿no? Porque es uno de, bueno, con la virtualización de máquinas virtuales teníamos lo que eran las Golden Image, em, pero claro, con el container es completamente diferente porque te permite hacerlo con, como dices tú, ¿no? Con un archivo de texto donde tienes toda la descripción de la aplicación, con lo cual absolutamente sí, ayuda muchísimo. Sí, para el desarrollo de aplicaciones es fantástico, porque antes, cuando yo trabajaba como desarrolladora, bajabas la imagen de background, le empezabas a instalar la aplicación, tenías que instalarla, tenías que seguir pasos, tenías un montón de... podía fallar, o cuando empezás a usar contenedores, te bajás el contenedor con el archivo de configuración, le das correr, ¡piuf! Ya Ya, está. sí, sí, no. Y que en el mundo de los contenedores, yo creo que hay un poco también, muchas veces oímos estas palabras que todo el mundo utiliza, pero a veces hay un poco de confusión, Sí, ¿qué es qué, no? así. Así que yo creo que podemos un poco empezar por aquí, ¿no? Hablando de estas palabras tan típicas que yo creo que las hemos oído, Docker, Kubernetes. Entonces, ¿Qué es cada una de ellas? yo hasta hace 6 meses pensaba que eran lo mismo, te soy sincera, porque yo de Kubernetes sé nada y muy poco. He usado Docker, pero Kubernetes no tenía la más mínima idea. Ujú, Entonces ahora aprendí que son cosas muy diferentes. Docker exacto. es la forma que vamos a hacer los paquetitos de nuestras aplicaciones. Hay muchos, el más popular es Docker. Le llamamos a los containers de Docker porque es el más popular, como le llamamos a las bebidas cola, Coca-Cola. Muy buena Por eso. metáfora, me gusta. Pero no, hay muchos tipos de contenedores. Es el más Sí. popular, y es una forma de hacer los paquetitos. Después hay muchos sistemas que consumen estos contenedores de Docker, te los Ujú, organizan y te los desplegan. Y estos sistemas, por ejemplo, es Kubernetes. Kubernetes es un sistema que te organiza los contenedores de Docker, lo sabe en qué máquinas ponerlos, sabe cómo ujú. escalarlos, sabe cómo hacer toda la magia y, ¡fuf! Y vos tenés que ponerte a configurar ese monstruo, pero Bueno, eso ya es otra historia. Exacto. ¿lo expliqué bien? Lo explicaste perfecto, además me ha encantado esta metáfora, igual lo voy a empezar a utilizar, me ha gustado muchísimo. Pero sí, esto viene, porque claro, si tú piensas como en un mundo del desarrollo y de producción, ¿no? De tu empresa, pues tú empiezas ahí creando tu container y fantástico, funciona, y ahora pues lo pones en un nodo y oye, fantástico, funciona, y ahora empiezas a pensar, bueno, hay que hacer resiliencia, ¿no? Quiero que esto, pues si pasa algo a este nodo, pues instalas otro nodo y pones tu paquetito en otro nodo. Y lo pones en producción y empieza a crecer y la aplicación, la demanda empieza a crecer y ahora necesitas muchos más nodos, ¿no? Más Exacto, que son tus servidores donde estos containers corren, porque al final siempre hay servidores debajo. siempre hay servidores. eh, y claro, y aquí cuando empieza a crecer, que estás en producción y empiezas a tener cientos de servidores con miles de paquetitos, ¿cómo gestionas todo esto? ¿Cómo sabes dónde está, en qué servidores están corriendo cada paquete? ¿Cuántos paquetes de una aplicación hay corriendo? Y aquí es donde empieza a tener importancia pues, un sistema de orquestación que te permita pues, gestionar todo esto, porque hacerlo manualmente es imposible. Exacto. Y Así para que, Docker tiene su forma de orquestación propietaria, que es Docker Swarm, pero Kubernetes yo creo que ofrece muchas más flexibilidades, por eso se ha vuelto más popular, porque es mucho más potente. Nunca lo usé, así que de esto hablo de lo que he leído. correcto, y has leído correctamente. Ofrece una flexibilidad y funcionalidades que son muy útiles, pero esto, como siempre, ¿no? Cuanta más funcionalidad, cuanto más puedes configurarlo, pues esto significa que también es una complejidad añadida. Así que por eso muy a menudo hay siempre como este debate de Kubernetes, hay los amantes de Kubernetes porque tienen esta flexibilidad y esta posibilidad de configurar todo y por otro lado pues tienes la frustración de es un poco difícil, sobre todo si estás empezando con containers, pues puede ser un poco complicado, pero son pros y contras y es como todo, ¿no? Cuanto más quieres Exacto. poder toquetear, pues más difícil puede ser Sí. si estás empezando. Y vamos a hablar en AWS de un sistema de orquestación propietario más adelante, que es una sigla que me cuesta mucho decir, así que no se rían, porque es muy difícil para mí. SS. Muy
muy difícil. Exacto, te ha salido bien. Que es la forma que antes de que estuviera el servicio de Kubernetes gestionado por AWS, esa era la forma de orquestar los containers. Y ya vamos a hablar de ello un poco más adelante en este episodio. Exacto. Así que ahora ya hemos hablado de pues eso, ¿no? Que hemos creado nuestro paquetito. Nos hemos olvidado. Hemos creado este paquetito, para poder utilizarlo lo tenemos que poner en un repositorio Yo donde creo que esté acá disponible. contamos el principio y el final, pero no contamos qué pasa en el medio. ¿Qué pasa en el medio? Exacto. Creo un paquetito y luego lo pongo en producción en No, ambiente no, a no, gran no. escala. Entre medio, ¿cómo va? Exacto. Exacto. Del crear el paquetito, pon que tú te creas tu paquetito en local, lo normal es pues tener un repositorio, ¿no? Donde pones ese paquete y ahí ya pues también es donde entras sobre todo si hablamos en producción, pues normalmente ya te planteas pues tener tu pipeline de CI/CD, ¿no? Pues para hacer pues este mantenimiento de estas imágenes, pues nuevas versiones y todo lo que va. Pero lo importante, lo que nos vamos a centrar en este episodio, yo creo, es en la parte de orquestación, ¿no? Que es la que normalmente tiene más complejidad. Crear el paquetito local normalmente siempre son los mismos pasos, porque como Exacto. decías tú, Marcia, las opciones son las que hay. La más común es Docker, tu Docker desktop, te instalas tu Docker Compose y ahí siempre los pasos son muy, muy similares, si no los mismos. Te creas el paquetito y lo importante es, ahora tengo mi aplicación en un paquetito. ¿Dónde la pongo? ¿Qué hago con ella? Y ahora haces Docker Push. ¿Y qué significa ese Docker Push? ¿Y dónde va? ¿Dónde lo empujamos el paquete? Porque en español suena muy raro, empujar. Empujar. ¿A dónde mandamos ese paquete de Docker? Bueno, tenemos los repositorios de imágenes de contenedores. El más común, que capaz ustedes han usado, es Docker Hub, que es el repositorio de Docker. Tiene una versión pública que tiene ciertas limitaciones para que ustedes puedan compartir sus imágenes, y después tiene una versión privada, que son repositorios que están detrás de cierta autenticación, o sea, ustedes pueden poner sus aplicaciones y no cualquiera se las va a poder consumir. Y ese es el más común. Y después AWS, ¿cuál tiene? Tiene ECR, el Elastic Container Registry, que también se puede utilizar como repositorio privado. Por ejemplo, si en tu compañía pues tienes que compartir estas imágenes a través de diferentes equipos y tal, pero y también tiene un repositorio público. Y esto es muy interesante porque esto permite que antes pues es lo que dices tú, ¿no? Pues hay el Docker Hub, pero también no hay muchísimas opciones para tener repositorios públicos y privados que sean el mismo. Y ECR, y esta es la parte yo creo que es muy interesante, te permite tener pues una única solución para tu repositorio, sea privado que público. Así que yo siempre lo que sea simplificar herramientas, yo creo que siempre ayuda muchísimo. Y ¿no? si estás en el mundo de AWS, bueno, ahora cuando hablemos de las diferentes formas, les vamos a decir qué repositorios funcionan, porque en algunos casos solo funciona Docker Hub, en otros casos funcionan las dos, pero yo creo que cuando vamos a ir a los modos más avanzados, usar el repositorio interno de AWS está bueno, porque todo lo que son permisos es mucho más simplificado, porque ya estamos usando los permisos de IAM y dando las policies correctas, y es mucho más fácil que si vamos a tener que traer cosas de afuera. Y aparte el tráfico interno a AWS y el tráfico externo, hay que pagarlo y aumentas latencia, entonces todo el tráfico que puedas mantener adentro de tu cuenta AWS siempre son ventajas. Que además ECR, lo voy a dejar ahí, tiene una capa gratuita muy interesante. Así que al menos para empezar, como si tenéis curiosidad, tiene capa gratuita. Que siempre, a mí eso siempre, lo de la capa gratuita siempre es una invitación para mí para toquetear. Exacto. Entonces después que hacemos el Docker Push, vamos a hablar de Docker como contenedores acá, porque para más fácil, todo el mundo piensa Docker Container. Hacemos el Docker Push a nuestro repositorio y ahí el sistema de orquestación lo puede descargar y desplegar de la forma que sea. ¿Dónde sea? Y ahí es donde empezamos en la parte 2 de este episodio, que son las formas más fáciles de desplegar contenedores en AWS, que obviamente las voy a decir yo porque las otras me bueno, superan. vamos a ir avanzando, vamos a empezar fácil y cada vez vamos a hacer un poco más... Exacto. Bueno, más que difícil, más igual, con más personalización. Sí, más personalización y más capaz orientadas a sistemas grandes de microservicios cuando querés tener mucho más control.
Exacto. Y estas son formas que al menos si tenés las 3 formas que voy a hablar son ideales para personas que tienen una aplicación puntual que la quieren poner en la nube. Ya sea que quieren que escale, que esté disponible con todas las chirimbolos que hablamos, pero no quieren complicarse la vida. ¿Y Ustedes son cuál es la más fácil de La más todas? fácil es Lightsail. Lightsail es el servicio de AWS más fácil para arrancar. Ustedes quieren arrancar en AWS y no tienen ni idea por dónde empezar, son desarrolladores de aplicaciones, vayan a ver Lightsail. Lightsail te permite la típica, crear páginas web, usar WordPress, te lo trae instalado si le das a la opción. Es súper sencillo y tiene una opción para hacer contenedores. Entonces, si tu aplicación está hecha un contenedorcito, la tenés subida a Docker Hub, como ya hablamos, porque esto está integrado no con SR, porque no te la quieren complicar, lo quieren hacer lo más fácil posible. La tenés en Docker Hub, le decís dónde y ya está. Te la despliega en una máquina virtual. Vos le vas a decir, sin tener ni idea de cómo configurar una máquina virtual, ¿no? Le vas a decir cuántos nodos querés, porque eso más o menos vos sabrás si querés 1, querés 2 o querés 27. Le vas a decir qué tamaño de máquina, ellos te van a decir esto tiene tanto de memoria, tanto de CPU. Y ta. Ya está. Y sin instalar ni sistema operativo, ni tengo que la red, todo. Nada, todo eso lo gestiona Lightsail. También, si no querés complicarte con Docker Hub, podés subir directamente tu imagen a Lightsail, pero yo creo que con Docker Hub es aún más fácil porque le pones la URL y ya está. Y ya. Les vamos a dejar los links para Lightsail y cómo acceder en la descripción del episodio, y también les voy a dejar un demo en el canal de YouTube de cómo hacerlo porque es súper sencillo y es la solución para la persona que no quiere complicarse la vida. Que va a ser una demo corta. Corta. Visto lo fácil que es, demo cortita, enseguida puedes poner tu container ya en un ambiente, en el cloud y listo para producción. La segunda opción es más para desarrolladores backend. Esta sería la opción que usaría yo si no me quiero complicar la vida pensando en contenedores. Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk es un servicio que ahora ya no uso tanto, pero en el pasado lo usaba mucho para desplegar aplicaciones. No tenías ni que tener un contenedor. Yo tenía una aplicación Java, le daba mi paquetito jar y Elastic Beanstalk me lo desplegaba en una instancia de S2 y yo podía hacer mis pruebas felizmente. Lo mismo hace con contenedores. Vos le das el Docker Run, que es un archivo específico de Elastic Beanstalk, que les vamos a dejar la documentación en la cajita de descripción para que lo bichen, y también un episodio más adelante de demo, que es un archivo básicamente que lo que dice es cuál es la URL de Docker Hub, otra vez, ¿Dónde está? Y algún otro parámetro enano, y ya con eso te lo despliega en una máquina virtual, se encarga de hacer todas las conexiones de redes. Vos le vas a decir si quieres que tenga un puerto externo para que te lo abra, en qué puerto, taratata, deploy, test, funciona. Es mágico. Elastic También muy fácil, muy fácil, cero pensamiento. Ahí, lo bueno de Elastic Beanstalk, a diferencia de Lightsail, Lightsail está como más fuera de AWS. Vos cuando entras a Lightsail vas a ver una consola diferente, no vas a tener tanta posibilidad de acceder a los servicios de AWS porque están como bastante desconectados, porque es la idea. Elastic Beanstalk es un servicio dentro de AWS que puedes acceder a las bases de datos de RDS muy fácilmente. Entonces puedes hacer tu container que tenga bases de datos de RDS, puedes hacer que envíe eventos a Event Bus, puedes hacer que se conecte a los load balancer, puedes hacer un montón de cosas que estás capaz si te interesa hacerlo, pero no te interesa gestionar tu contenedor. Sí, que yo creo que esta es una diferencia importante, que con Elastic Beanstalk en realidad lo que te crea es los recursos que conoces de AWS, utiliza los recursos normales y Lightsail en realidad la instancia que te crea no es una instancia que tú puedes ir a la consola F2 y verla. Y tampoco podés integrarte tan fácilmente con los servicios de AWS. Elastic Beanstalk es como un CloudFormation muy fácil, porque en verdad lo que hace es te crea recursos en base a una especificación que vos le das. Sí.
y es una forma visual de crear esos recursos. Va a estar usando Fargate, que ya vamos a hablar de eso en un momento, va a estar usando OS2, le vamos a tener que poner esos parámetros, pero nosotros no tenemos que preocuparnos y es muy muy fácil, o sea, yo creo que hice mi contenedor en 2 milisegundos porque después que entendés cómo escribir el archivo de Docker Run, que es lo único que tenés que mirar la documentación, porque vos te decís, yo tengo un Dockerfile acá. No. Tenés que hacer tu Docker Run, poner los parámetros correctos y eso, ese archivito JSON, que es el Docker Run, lo subís y ya tenés un contenedor y ahí podés definir también, ¿no? Qué tipo de máquina, cuántos nodos, lo que necesites y Elastic Beanstalk se va a encargar de eso. También cuando usas Elastic Beanstalk vas a acceder a los sistemas de despliegue más complejo. Con Lightsail, cuando estás desplegando el contenedor, tu aplicación deja de ser accesible mientras la aplicación se actualiza. Con Elastic Beanstalk siempre tenés, bueno, esa es la forma automática, pero si vos le configurás diferentes tipos de despliegue, tu aplicación nunca deja de estar disponible, porque tiene, por ejemplo, despliegues azules, verdes, blue-green. Azul verde, me gusta. Azules verdes. Después tiene despliegues de diferentes, de las capacidades. Por ejemplo, si vos decís, yo quiero que tenga 8 nodos, y elegís el método de despliegue que siempre mantenga la misma capacidad, va a generar 8 nodos. O sea, tiene un montón de complejidad que está hecha, resuelta para ti. Sí. Es un servicio que es muy interesante. Y ya no está tan de moda, pero hace muchos años era muy famoso. Es que ahora, claro, igual también hay tanta oferta que... Pero yo creo que está muy bien lo que dices tú, sobre todo para empezar. ¿Por qué es eso? Porque en lugar de ir tú y crear cada componente, te crea todo por ti, pero tienes la posibilidad de ver también, ¿no? Qué es lo que ha creado, que el load balancer y los nodos y yo creo que eso es muy útil también, ¿no? Sí, y aparte para integrarte con otros servicios de AWS está bueno porque no tenés por qué crear todo de cero. Claro. Y la última opción, esta opción es para desarrolladores full stack, o sea, para otro tipo de totalmente diferente desarrollador. Capaz nunca escucharon o si manejan containers pero no están escuchando este podcast, así que si tienen algún compañero en el trabajo que es desarrollador full stack y tiene una aplicación de Python, tiene una aplicación de Node y la tiene containerizada y la quiere poner en la nube de una forma muy fácil, bueno, Amplify, que hablamos con Gerard Sanz hace un par de episodios, así que les dejamos el link en la descripción si no saben lo que es, pero es una herramienta que nos ayuda a gestionar y a crear aplicaciones nativas en la nube. Tiene soporte para crear aplicaciones de contenedor. Entonces, si vos tenés tu aplicación con un archivo de Docker, esta aplicación de Amplify, esto te va a hacer un paquetito y te lo va a desplegar en Fargate y vos lo único que tenés que hacer es un comando de Amplify súper fácil, y está en la nube, escala, y ahí cuando usás Fargate no tenés ni que definir nada. Fargate se va a encargar, ya hablará Isa más en detalle de qué es, pero esto es súper súper fácil. Y es todo básicamente la definición de tu Dockerfile, no tenés ni que tenerlo en un repositorio. Amplify se va a encargar de subirlo al repositorio, hacer todo lo que tenga que hacer. Además, a mí me encanta ver las demos que haces de Amplify porque cuando dices un comando, una línea, es literalmente una línea. Sí, no es aquello, una llínea, no, es una línea y ya hace todo por ti, es una pasada. Y de estos 3 voy a dejar demos en el canal de YouTube. A partir de que salga el podcast van a ir apareciendo, así que si les interesa verlos, vayan y suscríbanse porque yo creo que es muy difícil explicar la simplicidad de estos servicios en un podcast. Yo les digo que es muy fácil, pero es muy fácil. O sea, yo hace mucho tiempo que no uso contenedores y estos son muy fáciles. Vamos a ver cuando tengas los 3 vídeos cuál es el más corto. A ver, capaz el más fácil es el que hablo más, porque capaz la audiencia es más novata, pero yo hablo mucho. No está relacionado entonces a la duración de la demo. Y ahora esta es la parte que se empieza a complicar y empiezo a aprender yo, porque ahora vamos a hablar las formas más comunes de usar contenedores en producción, Isa. Que aquí ya es cuando empezamos a tener, porque ahora hemos hablado de, vale, hago el deploy y ya está, pero muchas veces en ambientes de producción, sobre todo ya, pues, ¿no? de una cierta dimensión y complejidad, pues
estas soluciones a veces no cubren estos, A veces, digamos que requisitos. A casi veces, siempre, ¿no? estoy intentando ser amable. Pero sí, muy a menudo sistemas de producción, especialmente para containers, pues hacen falta herramientas un poco más avanzadas. Y las dos en las que nos vamos a centrar son ECS y EKS. Y vamos a empezar con ECS. ECS es, y como decíamos antes, no estamos hablando de la creación del paquetito, esto es, tengo el paquete, tengo el container, lo tengo tengo mi repositorio, ¿cómo hago ahora para poner estos containers en un clúster de nodos que van a correr estas aplicaciones, estos containers? Y para eso hace falta un servicio de orquestación. Y ECS y EKS son ambos servicios de orquestación completamente gestionados. Tradicionalmente, las otras herramientas que son conocidas, como Kubernetes que estabas comentando, pues lo que pasaba es que había que instalar pues, todos los nodos, que pueden ser máquinas virtuales, por ejemplo. Puedes instalar también Kubernetes en EC2, Claro. si quieres. Todavía eso también es una posibilidad. Pero esto significa que tienes que pues, gestionar, si lo pones en EC2, tienes que mantener el sistema operativo, la configuración. Tienes que instalar pues, toda la parte de Kubernetes, la instalación, configuración, mantenimiento, etcétera, etcétera. Esto lo que te permite con ECS y EKS es que todo esto es un sistema gestionado, con lo cual es AWS el que se encarga pues, de esos nodos, es completamente transparente. Toda la parte de la capa de control, del control plane, es AWS la que se encarga. Así que no os tenéis que preocupar que si de escalar, que si fallan nodos, es completamente transparente. Vais a la consola y la parte de control plane ya es una preocupación menos, ¿no? En este episodio estamos repitiendo que es todo muy fácil. Bueno, pero es todo hombre, muy fácil. es útil. A mí me ayuda cuando Pasa empiezas que a algo. estas De esto cosas te tienes que preocupar. son muy complejas, ese es el problema. Capaz, cuando ustedes lo ven por primera vez, parecen complejas. Si abren SS o EKS por primera vez, parece muy complejo, pero si vos lo querés hacer por tu cuenta, es 100.000 veces más complejo. Entonces, capaz nosotros si decimos que es muy fácil, no es que sea re fácil en comparación a todo, ¿no? Es en comparación a lo que es hacerlo. Por favor, no piensen que digan en los comentarios, no es re fácil. No es re fácil, no. Si ustedes están gestionando containers en SS y EKS, seguramente tengan muchos dolores de cabeza, pero si lo estuvieran haciendo totalmente ustedes, claro, tendrían aún más. Exacto, claro, yo es que muchas veces tengo el gorro de sysadmin, que me acuerdo de eso, ¿no? De cuando con máquinas virtuales instalar todos estos sistemas y gestionarlos yo. Y la verdad que cuando veo sistemas completamente gestionados que te dicen la parte del control plane ya no te tienes que preocupar y te puedes centrar solo en los nodos que van a ejecutar los containers, pues para mí, yo pienso, esta parte ya la tengo que gestionar. Si eres nuevo y empiezas a usar ECS y EKS, que no sabes pues igual lo que era esta parte del control plane, lo que significaba, pues claro, tienes la complejidad todavía de entender cómo utilizar estos sistemas, pero este es uno de los beneficios, que hoy tenemos sistemas gestionados, completamente gestionados, y la verdad es que yo los veo como un gran beneficio, ¿no? Porque ya te digo, estos equipos ya tienen muchas cosas y mucha complejidad de la que preocuparse, así que todo lo que podamos quitar y ayudar yo creo que es bueno. Tal cual. Así que la parte de, como decíamos, control plane es totalmente gestionado. ¿Cuál es el beneficio? Vamos a empezar con ECS, que ECS es el que está basado en Docker. Elastic Container Service. Exacto, muy bien. Aquí es verdad que sigo diciendo ECS. No, está bien, le vamos a llamar así de acá en adelante. Pero al menos para saber, sí, es bueno. Y el beneficio de ECS es que es más sencillo. Y esto significa también que es opinionado. Y aquí es AWS, pues es la forma en la que nosotros creemos la mejor forma de gestionar containers. Así que respecto a EKS, y luego ya pasaremos también a EKS, pero para que empezáis a entender si estáis pensando, ¿y cuál uso, no? Si los dos son dos sistemas de orquestación completamente gestionados, no es solo la diferencia Docker o Kubernetes, no se trata de elegir equipos, como tenemos equipo Marcia y equipo ISA, esto no es equipo Docker y equipo Kubernetes,
ECS es un sistema que AWS cree que es la mejor forma de gestionar containers. Así que va a ser más sencillo. Si estás empezando con containers, va a ser más simple obtener un ambiente de producción y ponerte en producción en un tiempo probablemente más rápido, porque tiene menos complejidad. Lo que pasa es que, en comparación con EKS, que es Kubernetes, vas a notar que si vienes de Kubernetes no tienes todas las posibilidades de detalles de configuración que igual tenías con Kubernetes, porque aquí hemos puesto nuestra opinión. Y ahora explicaré un poco de cómo funciona, ¿no? Por si hay alguien que viene de Kubernetes, también para que entendáis, bueno, y qué significa, cuáles son los cambios para mí. El primer beneficio que sí que ambos tienen integración, por supuesto, con sistemas de AWS. No. ECS es completa. Y luego explicaré cuando hable de EKS un poco lo que significa. Cuando digo ahora nativo y integración nativa y completa, ¿qué significa? Y esto significa pues con autenticación con IAM, si quieres, por ejemplo, poner load balancers privados, públicos, delante del clúster, ¿no? CloudWatch para toda la parte de métricas y para toda la parte de monitorización, o Route 53 para la parte del DNS, y toda esta integración pues viene completamente integrada y te permite pues elegir estas configuraciones. Crear un load balancer para un clúster ECS es muy sencillo. Básicamente directamente desde ECS, cuando creas el clúster, puedes hacer esta configuración. Por eso Elastic Beanstalk y Amplify son tan fáciles, porque están están usando ECS. Entonces, todas estas cosas que yo les decía, que está totalmente integrado con los permisos, con no sé qué, claro, por esta razón, porque están usando este servicio. Exacto. Y la otra diferencia, que esta ya es probablemente la diferencia importante con EKS, es uno de los componentes que normalmente estos sistemas de orquestación es un componente importante, que es el scheduler, que es el que dice qué containers se están ejecutando, cuándo y dónde, en qué nodos, ¿no? Que es en realidad la parte más importante una de las partes más importantes de la orquestación, más allá pues de cuando un nodo falla, recuperarlo o añadir otro. El scheduler de ECS hay varios tipos. Hay el Service Scheduler, que por ejemplo, es muy útil cuando tienes ya como el nombre Service, ¿no? Cuando tienes una aplicación que está siempre corriendo, ¿no? Pues, no sé, aplicaciones pues que siempre están activas. Cualquier aplicación web, por ejemplo, que el usuario va a hacer http charlastechnicas.com y no existe ese dominio todavía, no lo compren porque capaz lo compran. No, pero digo, y ahí hay una página web, en un servicio, en un contenedor, por ejemplo, y ese tiene que estar disponible todo el tiempo. Exacto, esto es un ejemplo perfecto. Y lo que puedes elegir aquí cuando utilizas el Service Scheduler es si tienes dos modalidades, la réplica o la daemon. La réplica y aquí recordar que estamos hablando de containers, dónde van los containers en los nodos del clúster. La réplica sería en base a, mira, yo necesito, con ECS se llaman task, con EKS se llaman pods, pero al final del día es lo mismo, es esta definición de tu aplicación cuando cada instancia de estas, ¿no? Pues cada container que está corriendo. Con la réplica, lo que le dirías es, yo necesito tantos containers de esta aplicación corriendo en el clúster, y no me importa dónde vayan. Luego hablaré también de esto. Daemon, que es la otra opción, especificas que quieres uno por cada instancia. Y ahora estamos hablando de que estos containers van cuando digo instancias, me refiero a instancias EC2. Claro. ¿Vale? Para hacerlo sencillo. Luego hablaremos de otras posibilidades, pero vamos a empezar con el ejemplo tradicional, que es usando instancias EC2. Así que esta es la primera elección. ¿Dónde quieres estos containers que corran? Un clúster son muchas instancias de EC2. Correcto. Entonces, exacto. Si tuviéramos, ponele 4 instancias de EC2 y dijéramos que queremos 8 tareas, habría 2 tareas por instancia. En el modo de réplica. Sería, en el modo de réplica le dirías esto, mira, yo quiero 8 tasks, que corran 8 tasks en este clúster. En el modo daemon te hace un task por instancia, así que en realidad lo que estarías diciendo... Hasta 4 podríamos. Exacto.
Con las tasks, aquí hay varias opciones. Con el Task Scheduler hay varias opciones. Tienes la manual, que es básicamente, quiero que corra esta aplicación, pues, por ejemplo, si tienes una cosa puntual, que dices, mira, necesito que corra esta aplicación y lo puedes incluso poner en la cola, ¿no? Y que ya, pues, cuando pueda correr, corra. La otra es cron, que, bueno, esto es el típico que pones Sí, la programación, como por ejemplo, ejemplos típicos son el backup claro. o scans de log, ¿no? Que pues yo qué sé, a la noche, a medianoche que corra este ¿Y proceso eso está tal. usando CloudWatch Events para hacer el cron? ¿O tiene su No, propio esto es un sistema? tipo de task. Sí, Ok. esto es un tipo de task que haces y ahí pones pues la definición cron tradicional. Y la última es custom, que aquí por ejemplo, una opción interesante es Blocks, que es un sistema open source que te permite hacer la integración con schedulers de terceras partes, por si quieres utilizar un Ay, scheduler diferente, que también es una opción, ¿no? Em, y ¿te acuerdas cuando hablábamos de, vale, estos paquetitos, ¿no? Como decías tú, tengo 10 nodos, ¿dónde van? Estos son lo que se llaman las estrategias de deployment, mm, ¿no? Donde quiero porque ahora estamos hablando de una aplicación, pero pon que, por ejemplo, tienes múltiples aplicaciones en el y mismo quieres, clúster. exacto, ¿no? Porque lo que queremos es aprovechar esos Exacto. recursos, ¿no? Entonces, potencialmente, pues vas a tener más diferentes containers y diferentes tasks y potencialmente todos en el mismo clúster. Y una de las cosas que tienes que pensar es la estrategia de deployment, de dónde van a ir estos containers en los hosts. Y aquí con ECS hay dos opciones. Una es Beampack, que básicamente Beampack elige el nodo que tenga menos CPU y memoria disponible, menos recursos disponibles. Porque el objetivo de esto es utilizar el menor número de instancias posibles. Es en plan, si cabe ahí, lo voy a poner ahí. Porque cuando vos decís que en este clúster tenés 8 instancias, ¿están las 8 corriendo? ¿Están las 8 prendidas? ¿O puede haber 4 apagadas y las estamos intentando llenar las otras 4? Exacto. No necesariamente, por ejemplo, para hacer la optimización de costes, ¿no? Pues lo que te Exacto, interesa es a menudo, cuantas menos instancias te hagan exacto. falta, mejor, ¿no? Y Beampack, pues es perfecto. Si sabes que tus containers conviven y todo, y puedes tener ahí, por ejemplo, más de un task del mismo tipo en el mismo host, pues perfecto, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Aprovechas esos recursos y tal. La otra opción es Spread, que lo que significa es que los va a poner, va a intentar minimizar el número, va a ponerlos en los diferentes hosts. Las estrategias son best effort, en el sentido, si puedo Wow. hacerlo así, lo hago. Si no puedo, pues no. La otra cosa que tienes que considerar son los constraints. Bueno, que puedes configurar son los constraints. Que aquí tienes el affinity y el distinct, que como te puedes imaginar son contrarios. El distinct es no quiero que haya más de uno en el mismo host, porque por el motivo que sea. Y el affinity es quiero que estos containers vayan juntos. Necesito que containers vayan juntos. Pues igual porque son Ah, dependientes o por el motivo que sea. Pero esto para explicar que tienes estas opciones también de elegir pues cómo tus containers van a estar, van a ser distribuidos en el clúster, ¿no? Y esto es ECS, que como ves, pues proporciona opciones que nosotros consideramos suficientes y no solo suficientes, pero que te permiten correr clases de producción con simplicidad, pero con un óptimo rendimiento y, por supuesto, con todas las garantías de AWS, ¿no? Pues con la escalabilidad y todo lo demás. La otra opción es EKS, que esta es la versión de Kubernetes. Kubernetes. Exacto, directamente. Así que, bueno, como ya hemos dicho antes, esto quiere decir que pues lo puedes personalizar un poco más. Las opciones que he dicho antes, pues son opciones que deberían cubrir la mayoría de los casos, pero a veces, pues hay gente hay equipos que están utilizando Kubernetes y necesitan hacer, pues necesitan esa portabilidad, ¿no? Pues tienen los containers, están utilizando ya este sistema de orquestación, igual en Ah, on-premises, y necesitan algo, pues, portar esos containers o porque están acostumbrados a esas configuraciones y es perfectamente razonable. Y en ese sentido, EKS, si estás acostumbrado a Kubernetes, pues es probablemente una opción que va a ser más sencilla, ¿no? Los dos están integrados con los servicios AWS, ¿no? Pero EKS, siendo basado en Kubernetes,
obviamente tenemos que considerar que en realidad tiene esta dependencia. Por lo tanto, por ponerte un par de ejemplos, cuando decimos que ambos están integrados con IAM, ¿no? Para la parte de autenticación de usuarios, con EKS, IAM es para la autenticación. La autorización la hace el sistema RBAC de Kubernetes. Ah, ok. Así que la tienes que configurar ahí. Los load balancer, por ejemplo, ¿no? Que antes decíamos en ECS, tú simplemente, pues tal cual en la Sí. consola, dices que necesitas un load balancer y ya te crea el load balancer. Con EKS tienes que hacer una configuración, tienes que, pues, que a veces es sencillo, simplemente pues igual una línea más en la configuración, pero yo lo remarco porque lo que decíamos, si estás empezando con containers, no es lo mismo decir en la misma consola necesito un load Mm, balancer que decir necesito un load balancer y luego tengo que ir a modificar este archivo para decir que no. eh, yo por eso lo recalco, porque bueno, es un paso más y tienes que saber dónde hacer estas configuraciones. Por eso digo, si tienes familiaridad con Kubernetes, estas configuraciones son Kubernetes. Así que no, probablemente no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero si no, pues si estás empezando y tienes que aprender, pues ya no solo tienes que aprender a gestionar este sistema de orquestación, sino que también tienes eh, Aprender que coger, Kubernetes, aprender Kubernetes. que es de las Exacto. cosas más complicadas que hay. Que es bastante. Sí, yo ya sabes mi opinión, Sí. pero sí, yo lo veo muy complicado, sobre todo si estás absolutamente empezando con containers, ¿no? Em, Sí, sí. Acá fuimos de lo más fácil a lo más complicado, así que Además, esto es lo último que les vamos a contar de diferentes formas. Ahora vamos a agregar otras cosas, pero pero más difícil no se puede, más no. complicado no se puede. Em, lo que sí que quiero comentar Kubernetes no gestionado en instancias de S2. Ay. es verdad, todavía no más, es verdad, se puede instalar Kubernetes no gestionado en EC2, con lo cual esto significa que tenéis no solo la parte de los nodos donde corren los containers, sino también la parte del plano de control. Eh, eh, por si esto no fuera complicado suficiente. Y esto que estábamos hablando ahora, que decíamos ponemos los containers en instancias EC2, también hay unas cuantas vamos a hablar un poco, vamos a hacer estos escenarios un Sí, poco más complejos, más allá, ¿no? sí. Esto, Y vamos a acá hacerlo con más me gustaría posibilidades. aclarar una cosa, que vamos a ir con una pincelada. O sea, si ya lo de anterior fue bastante pincelada, porque tenemos una hora y no podemos entrar en mega detalles, pero en lo que viene vamos a dar como títulos. Si hay algo de lo que hablamos o de lo que viene que les interesa un montón, déjennos un mail, un comentario o algo, porque así hacemos episodios que hablar de cualquiera de estos temas nos puede llevar una hora tranquilamente. Así que no se queden con la duda, contáctense con nosotras y nos dicen, porque no nos da el tiempo para entrar en los detalles que estos servicios se merecerían y son súper interesantes. Así que ahora dejo a Isa que siga hablando. Sí, no, no. Que tenemos, sí, que hay muchos. Además, lo que diría es, pueden ayudar también a pensar en el futuro, Exacto. ¿no? En las posibilidades que se empiezan a abrir. Son el futuro. En mi cabeza, correr containers en S2 es algo que... ¿Por qué? Sí, es cierto. Bueno, la primera yo creo que debería ser el presente, que Sí, es Fargate. Fargate. Que Fargate, bueno, ya lo hemos dicho creo que algunas veces, es la opción serverless. Todo esto que decíamos antes de, bueno, pues escalar, ¿no? Lo que decíamos de selección de cuántos nodos hacen falta, la parte del patching, la parte de administración de toda esta infraestructura de estos nodos donde corren los containers. Fargate no hace falta. Cuando tú creas la definición de de los tasks y tal, lo que le dices es, estos son los recursos que necesita este container. Y ya está. Y Fargate es el que se encarga de decidir pues todo lo demás, la infraestructura que hace falta, dónde van a correr los containers y todo lo demás. Al Y punto que estas instancias de de S2 que Fargate se está usando no están disponibles para que vos la no, veas en tu consola. Entonces, si vos tenés clusters de Fargate ejecutando, antes si tenés containers de SS o EKS simples y normales, los vas a ver que va a crear máquinas ujú, virtuales, vas a ver que pasan cosas en tu consola, pero con Fargate no están. exacto.
Claro, ECS y EKS te hacen la gestión del plano de Exacto. orquestación, del plano de control, pero el clúster Es tuyo. SC2 es tuyo. Con Fargate no, es serverless, con lo cual, bueno, de alguna manera, si tienes la posibilidad, si se ajusta a tus requerimientos, es perfecto, porque es lo que decíamos, una preocupación menos, una Exacto. cosa menos de la que te tienes que encargar. ¿Cuándo no? Hay escenarios, yo digo, si se puede, lo mejor es siempre servicios gestionados y serverless, pero hay escenarios donde pues a veces no se puede. Cuando no, yo digo, no, EC2, igual hace falta EC2. En casos donde tienes requisitos de conformidad o en casos donde necesitas personalización, pues lo que decíamos, ¿no? Pues si necesitas hacer toda esta personalización de afinidad de tus diferentes containers o si necesitas hacer este tipo de configuraciones, Fargate, no, como decíamos, es que no tienes ni visibilidad. Se va a encargar de darte los recursos que le hacen falta, pero no te va a permitir meter mano y hacer cambios. Y la última son GPUs. Si te hacen falta GPUs, pues Fargate al momento no están disponibles, así que, pero sí que las tienes con ECS y EKS. Exacto. Así que Después, esta es Fargate. La otra opción que tenemos es AWS Outpost. sí, Que, eso está buenísimo. Outpost es una pequeña heladera que podés, no tan pequeña, es más grande que una bueno, heladera, pero es básicamente infraestructura AWS que te mandan a tu oficina o a tu centro de datos. Es la misma infraestructura que tiene AWS en sus centros de datos que la gestiona AWS, o sea, no es que a vos te dan los servidores de AWS y ahora los gestionas tú. No, 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 no. AWS te manda estas máquinas, vos las enchufás y no las tocas. O sea, es como si fuera infraestructura de AWS enchufada a tu red local. O sea, es en tu un casa, monstruo. exacto. Es AWS en tu casa, sí, sí, exacto. Y bueno, como te puedes imaginar, pues siendo infraestructura AWS, pues puedes poner Exacto, ECS y EKS. exacto. La otra opción es Wavelength, Esto está AWS muy Wavelength. interesante y acá yo creo que podríamos hacer un episodio entero cuando se empiece a aparecer por Europa. Por ahora no está Exacto. disponible, De pero momento, sí. de momento no. Pero para aquellos que no lo hayan oído, yo creo que esta es una opción muy interesante que va a habilitar muchos casos de uso. Prácticamente de lo que se trata es de poner AWS, infraestructura AWS, en los CSP, en los proveedores de servicios de comunicaciones. Esto lo que significa es poner la infraestructura en el borde de la red 5G, con lo cual los usuarios cuando se conectan todas estas comunicaciones ya no tienen que ir a Internet a conectar con AWS. No, no, es directamente están en el borde Lo más de la red rápido, 5G. imposible. Es Exacto. como una locura. Latencia ultra baja. Y ECS y EKS Y también esto es ideal están para en... juegos Mm, gente contra gente. Cuando tenés esa latencia, vos estás jugando, peleando y de repente el otro jugador se queda como congelado. Imagínate si estuvieran los dos conectados ahí. Ah, es que a mí los juegos me gustan exacto. mucho. Bueno, tú, claro, tú vienes también de ahí, sí, 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 pero sí. sí, y además esto es muy interesante. Este año ya vamos a empezar a ver novedades en este campo, en Europa, obviamente. Así que yo creo que es interesante al menos saber qué viene para si hay alguien interesado que sepa que ponga un ojo y que se mantenga Esto va a informado. revolucionar un montón las aplicaciones. Sí, yo creo que sí. La otra opción, que esta es más futurística todavía, de momento, por ahora, tenemos una que son las AWS Local Zone. Hay una, está en Los Ángeles, estamos abriendo otras, y esto es lo más cerca del usuario posible. Esto se trata de poner, Esto es pues un como veis, pequeño centro de datos. sí, exacto, pero en zonas urbanas, con lo cual, ¿dónde están los usuarios? Ya no es el centro de datos que está pues, en ubicaciones estratégicas, esto es en zonas urbanas, donde están los usuarios, Sí. con lo cual siempre reduciendo esta latencia, ¿no? Porque la física es algo contra la cual no podemos pelear. No, Entonces, si no podemos pelear contra la física, pongamos centros de datos en todos lados. exacto. Eh, y ahora hablemos también de qué pasa si yo tengo mi centro de datos, tengo mis servidores, porque bueno, es lo que he estado haciendo Así. hasta ahora, pero me interesa esto de un sistema gestionado, ¿no? De un sistema de orquestación. Ya no quiero tener mi Kubernetes que lo gestiono yo.
ahora lo que hemos anunciado son ECS Anywhere y EKS Anywhere. Que ECS Anywhere, por ejemplo, te lo puedes instalar on-premise, en el borde, en los sistemas de borde, por ejemplo, en dispositivos ARM, como, yo que sé, si tienes Raspberry Pi, o en máquinas virtuales, ¿no? Si tienes, pues, lo que sea que tengas. Y esto puede ser máquinas virtuales si tienes un vSphere o máquinas virtuales en otros proveedores de cloud. Y básicamente lo que te permite es, pues eso, pues tener lo mismo que tienes en ECS, con que simplemente tienes este paquete que te instala el agente ECS y el agente de SSM, que es para gestionar servidores, y gracias a eso, pues puedes tener la misma orquestación completamente gestionada Desde la de ECS, cuenta de AWS, entonces vas a ver en tu cuenta la de misma AWS consola. que te aparecen estas máquinas como recursos posibles. Que son las máquinas que tienes tú on-premise, pero las Exacto. ves ahí como, exacto, puedes tener tu clúster, que ya no es EC2, es on-premise, de Y eso servidores on-premise. yo creo que está muy interesante para que mucha gente que capaz usaba Kubernetes porque lo tenía on-premise y quería tener algo en la Mm. nube, puede ahora pensar de cómo usar SS, porque lo puede también usar con sus máquinas on-premise y en la nube sin tener que andar haciendo transformaciones. Yo creo que esto va a abrir un montón Sí. de puertas, ¿no? Sí, que además EKS Anywhere, que es la versión de Kubernetes, tiene diferentes perfiles, que yo esto lo encuentro muy interesante. Tiene el perfil de completamente conectado, parcialmente conectado y completamente desconectado, que ¿Y esto es eso? muy interesante para ambientes offline. Bueno, completamente conectado es cuando puedes tener esa conexión, No, porque obviamente, como decíamos, la consola de AWS pues es la que va a tener ahí los exacto. clusters y tal. Completamente conectados, pues si tienes una conexión persistente, pues perfecto. Parcial, pues por ejemplo, si tienes en ambientes donde igual, pues a veces la línea se corta pues unas cuantas horas o tal, y lo que va a hacer pues va a poner en la cola, lo vas a ver en la consola y luego cuando se recupera la conexión, pues manda todo lo que es el backlog, ¿no? Y también tiene este perfil para ambientes offline. Wow. Así que, exacto, muy útil. Y más allá de esto, vamos a poner el escenario en donde, mira, yo tengo mi ambiente de orquestación y no me hace falta, pero esto la distribución de EKS me interesa, ¿no? Porque ahora O lo que hemos sea, lo hecho, que AWS tiene en su consola. Eso te lo que interesa. AWS exacto, Exacto. instala. Esto lo hemos hecho ahora open source y vamos a proporcionar un soporte también, obviamente, más allá del de la comunidad, y se llama EKS Distro y es gratuito. Así que si os interesa, podéis cogerlo y instalarlo y luego pues gestionarlo con vuestras herramientas preferidas, pero que sepáis que la distribución ahora también pues está disponible y como open source. Así que Interesante. muchísimas opciones. Sí, yo creo que esto va a abrir muchísimo. Tengo muchísimo interés de ver cómo evoluciona, porque yo creo que va a revolucionar el mundo de los containers, que, bueno, que pues lo que hemos dicho, ¿no? Tienen su complejidad y habían opciones, pero tener esta posibilidad de tener uniformidad en herramientas, desde la distribución al plano de orquestación, a las herramientas de gestión y poder utilizar todo uniforme, sea donde sea que esté, en ambientes híbridos, yo creo que esto va a abrir nuevos escenarios, Porque es ¿no? lo que Porque ese modelo. hablábamos al principio, los contenedores estandarizaron un montón de cosas, pero después los sistemas de orquestación son tan diversos que yo creo que Claro, ahora poder ver que todo puede ser, no importa dónde estés ejecutando estos contenedores, podemos usar los mismos sistemas de orquestación y organizar todo, no importa dónde esté el paquetito. Para mí eso es exacto. una cosa que tiene un futuro muy interesante, ¿no? Y con eso, Desde luego. no sé cuántos servicios hemos mencionado hoy. Si les explotó la cabeza, lo siento mucho. Cierto. Es verdad. Todos los links a los servicios están en la cajita de descripción. Videos de muchos de estos servicios de cómo empezar van a estar disponibles. Y por favor, díganos en qué les gustaría que profundizáramos, si hay algo que les llama mucho la atención o les gustaría saber más. Así creamos contenido que a ustedes les interese, que es lo más divertido, ¿no?
Exacto, sí, sí, desde luego. Además, a mí me encanta cuando recibimos emails y recibimos mensajes, a mí me hace muy feliz. Exacto, exacto. Así que no lo duden, no nos molesta, nos encanta que nos escriban, así que háganlo. Exacto, muy bien. Y con eso ya está. Después que le Primer explotamos episodio la de la cabeza segunda temporada. a toda la audiencia, creo que nos podemos despedir. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Marcia. Muchas gracias, Isa, y nos vemos en 2 semanas. Hasta pronto. Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Todos los links que mencionamos en el episodio están en la cajita de descripción y recuerda que ahora en el canal de YouTube de Charlas Técnicas vas a poder encontrar un montón de tutoriales de cómo ejecutar estos contenedores en AWS. Van a estar apareciendo estos videos durante las semanas después que publiquemos este episodio. Así que suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando salen esos episodios. Nos vemos en el próximo episodio de Charlas Técnicas de AWS. ¡Chao, chao!